Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta parada de ambiente. Acá vamos a estar presentándoles, yo soy Verónica Siganda, investigadora de INIA, como todo el resto del equipo, Andrés Cuinque, Claudia Simón y Eduardo Vidal, somos los cuatro que les vamos a estar comentando de esta temática. ¿Por qué los hicimos venir a este potrero? Los hicimos caminar hasta acá. Bueno, como verán, es una chacra que tiene un relieve, una topografía que nos pareció bien interesante para poder hablar de esta temática que es el manejo ambiental del fósforo, que es lo que más nos preocupa y vamos a estar focalizados en estos 15, 20 minutos que vamos a estar charlando. En estas topografías, donde tenemos partes más elevadas y partes bajas, o la zona de desagüe, como le llamamos, lo que sucede en general es un arrastre con las lluvias, el escurrimiento, un arrastre y un transporte de nutrientes que están en las zonas más elevadas hacia las zonas más bajas, hacia los desagües. Y en la zona de desagüe se genera una acumulación, actúan como sumideros, se acumulan esos nutrientes. Y principalmente el fósforo, que es un nutriente muy susceptible, digámoslo así, de ser transportado por el agua de escurrimiento. En este potrero, como decíamos, tenemos esa zona que es el bajo, que es donde hemos focalizado la atención. Si ustedes continúan la mirada, ese bajo cruza la calle y termina allá en el lago, es un embalse. Hay otro embalse más atrás, un lago más chico que no lo vemos desde aquí, pero esto significa que todas las medidas de manejo que estemos haciendo en esta zona, en este potrero y un poco más ampliado que el potrero, va a tener consecuencias en lo que pase luego al final, en el embalse y en los cursos de agua. ¿Qué pasa? Ese fósforo que decíamos de las zonas más elevadas, acá en este esquema se está tratando como de exagerar la topografía, pero donde se notan cómo desde zonas más elevadas se llega hasta la zona, el agua lógicamente escurre hacia las zonas más bajas, y esto estaría pasando también en este potrero. Desde el punto de vista, estaría llegando a esas zonas más bajas y se estaría exportando, lo llamamos la exportación de nutrientes del sistema. Nosotros, lo que nos interesa, que ese fósforo, esos nutrientes que decidimos aplicar en el sistema, en el potrero, queden y sean utilizados por la vegetación, por lo que estamos plantando. Pero eso tiene que ser muy bien pensado para minimizar ese arrastre y transporte de fósforo de zonas elevadas a las zonas bajas, para evitar la exportación del fósforo del sistema. El agua de escurrimiento, como decíamos, son zonas de desagüe natural. Tiene que haber escurrimiento, va a haber escurrimiento y está bueno que haya escurrimiento del agua. Lo que no queremos es que sea un escurrimiento erosivo, o sea que ese escurrimiento se esté llevando suelo y se esté llevando también fósforo y otros nutrientes, por los problemas que genera en la calidad del agua por fuera del sistema. Es un proceso que se llama, habrán escuchado quizá mencionar la palabra eutrofización, que es el enriquecimiento del agua con nutrientes. El cuidado del sistema y de las zonas bajas en particular no es algo nuevo. Quizá muchos nos hemos puesto a pensar en esa temática a partir de que en la cuenca del Santa Lucía se encontraron niveles muy elevados. Eso afectó la calidad del agua potable que se le suministra a más de la mitad de los uruguayos. Entonces eso llevó la temática a nivel de prensa y todos nos empezamos a preocupar más por eso. Pero sin embargo, ya en la Ley de Manejo y Conservación de Suelos y Aguas del año 81 ya se estaba previendo, y en esa ley están las normativas que dicen que los bajos son zonas, por ejemplo, no cultivables, o son zonas donde no se debe aplicar herbicidas. Esas no son normativas nuevas, son normativas del año 81 donde ya se estaba previendo, además de otras tantas recomendaciones o exigencias en la ley, previendo el buen manejo y la sistematización del sistema de producción. En cuanto al fósforo, cuando uno va a hacer una decisión agronómica de cuánto fertilizante aplicar para tener respuesta en la producción del cultivo o de la pastura, uno en general lo que hace es un muestreo de la zona de 0 a 15 centímetros, la zona de desarrollo radicular, que es lo bueno y lo lógico de hacer para poder decidir una fertilización. En el caso del ambiente nos interesa mucho la concentración de fósforo que está en el 0,2,5 centímetros. Entonces, ¿por qué? Porque ese fósforo que está en la superficie es el que realmente está más vulnerable de ser exportado del sistema de producción hacia los cursos de agua. Entonces, ambientalmente le llamamos que es un muestreo ambiental
porque no nos va a dar ninguna información respecto a la respuesta vegetal, a la presencia de nutrientes en el suelo, pero sí nos va a estar dando mucha información de cuánto es ese nivel de fósforo que tengo en la superficie y cuán vulnerable está mi sistema, mi potrero, de estar exportando fósforo a los cursos de agua. Así que bueno, nosotros ese concepto teórico, digamos, que le estamos diciendo, de que hay un transporte de fósforo de las zonas elevadas hacia los bajos, tenemos una acumulación, un potencial de exportación de eso a los cursos de agua, nos pareció bueno para esta instancia, para esta jornada, bueno, situarnos en este potrero, muestrearlo, hicimos un diseño de muestreo para verificar si eso que estamos pensando es realmente así. Entonces, bueno, ahora Claudia les va a explicar cómo hicimos ese muestreo y después vamos a ver cómo fueron los resultados que obtuvimos. Bien, gracias. Bueno, entonces, como les comentaba Verónica, el objetivo era analizar los niveles de fósforo del suelo y ver si en función de la distancia al desagüe había un gradiente, ¿no?, de distribución de ese fósforo, teniendo mayores concentraciones en el desagüe y disminuyendo hacia las partes más altas. Entonces, para realizarlo, diseñamos estas transectas que pueden ver. Aquí la primera está más cerca de la ruta, el primer punto, digamos, es esta más alta con la punta roja de la estaca, y cada 15 metros hay un punto de muestreo hasta el bajo, o hasta el desagüe, que tenemos otra estaca alta con la punta roja, y cada 15 metros de vuelta hacia arriba tenemos el último punto también marcado con una estaca más larga con la punta roja. Hay una transecta paralela a esa, más hacia el tambo, que el punto inicial lo tienen así detrás, la estaca más alta con la punta roja, y que también lo mismo se van encontrando estacas o puntos de muestreo a 15 metros de distancia. Entonces, en todos estos puntos de muestreo, que son 17 en total, se tomaron 30 tomas a 3 profundidades. 0, 2,5, esta profundidad superficial que les comentaba Verónica, que es de mucha importancia para este tema de la evaluación del escurrimiento del fósforo, y profundidades más tradicionales de 0 a 7,5 y de 7,5 a 15. No se muestreó en todos los puntos de muestreo lo mismo, sino que el 0,5 fue en todos los puntos de muestreo, los 17, y de 0 a 7,5, de 7,5 a 15 en el desagüe, que ahí ven el 0 metros, y en los extremos de cada transecta, es decir, en cada estaca más larga marcada con rojo. Acá en esta foto podemos ver un ilustrativo de cuando hicimos el muestreo. Y luego esas muestras fueron analizadas en el laboratorio de suelos y aguas de aquí de la Estanzuela con el método DRY, que seguramente conocen. Otro punto que queríamos comentarles es que en el contexto de esta parada que relaciona los nutrientes en el suelo, el fósforo del suelo y la calidad del agua, se realiza en la estación experimental de la Estanzuela un monitoreo de agua hace 3 años, de 2019, con una frecuencia mensual o quincenal en verano, porque también es más importante en verano, a nivel de los embalses, sobre todo por lo que comentaba Verónica de las floraciones de cianobacterias. Este monitoreo que tiene puntos que los pueden ver ahí, que tienen en el artículo relacionado a esta parada, algunos dentro de la estanzuela, en los embalses, en los arroyos, también aguas arriba, del agua que entra de allá, ahora justo ahí queda tapado, pero del pueblo Mevir viene agua del saneamiento, y luego aguas abajo, cómo se exporta el agua, cómo sale el agua de la estación experimental. Y también de los desagües, o sea, estos desagües de aquí, cuando hay eventos de lluvia, se muestrean. Tiene que haber suficiente agua como para que se pueda colectar una muestra, ¿no? Que no, en los eventos de lluvia recientes esto no sucede. Tuvimos los picos de niveles de fósforo en estas muestras del desagüe, fueron en 2020, y oscilaron entre 1,23 miligramos por litro de fósforo, y lo más alto que se ha encontrado son 3,93 miligramos de fósforo por litro. Y esto se lo decimos en referencia a la normativa que hay de la Mesa del Agua del Ministerio de Ambiente, que puso un límite máximo de 0,05 miligramos por litro en cursos de agua, no en desagües. No hay un valor establecido para desagües, pero está muy por encima de ese valor límite, no solo el agua de los desagües, sino en general del monitoreo en general. Pero bueno, en el caso de los desagües da cuenta de una exportación desde el suelo hacia el agua que podemos encontrar en el desagüe de fósforo.
Ahora Verónica les va a explicar un poco más de los resultados del muestreo de suelo que les explicaba primero. Bien, bueno, y antes de entrar al detalle de los resultados de acá, me parece importante contarles que en esta chacra que fue sembrada en el 2021 con alfalfa y dactilis y después se resembró con festuca, eso fue en el año 2021, ahí se realizaron análisis de suelo, un análisis de suelo general, 0,15 del potrero, que estaba en 33 partes por millón, y se decidió no fertilizar. Esos análisis se vienen realizando desde siempre, al menos desde 2015, y desde el 2015 los resultados de análisis de suelo del potrero han hecho que la decisión haya sido no fertilizar. No tengo el dato de cuál era ese dato en el 2015 de suelos, no lo tengo acá, lo tenemos, pero es importante que tengan en cuenta eso. Desde hace 7 años que esta chacra no se fertiliza con fósforo. Ahora, cuando vamos a hacer este muestreo, que lo hicimos hace un mes aproximadamente, preparando esta jornada, lo que tenemos allí es justamente, observamos lo que pensábamos y que les decíamos anteriormente. Sí, existe un gradiente ascendente en la concentración de fósforo desde las zonas elevadas hacia el bajo. Ahí nos está dando, si nos concentramos en la capa superficial del suelo, 0,2,5 centímetros, el 0, que es el bajo, tenemos 73 partes por millón y va decreciendo suavemente hasta los 60 metros, que es el promedio en aquella elevación y para este lado también. O sea, realmente los resultados del análisis de suelo que hicimos en este potrero nos confirman ese comportamiento que sucede y que es esperable, que el escurrimiento, el agua de escurrimiento transporta el fósforo o transloca el fósforo desde las zonas más elevadas hacia los bajos. También, si ven en mayor profundidad, tenemos en 0,7,5 48 partes por millón, 7,5 así 15, 21 partes por millón. Ahí estamos en un promedio aproximadamente, si pensamos en el 0,15, quizás estamos en 35 partes por millón aproximadamente, que es un valor bastante elevado, y la concentración en 7,5 a 15, que ya estamos en una zona, en una capa subsuperficial, es un valor elevado de fósforo en ese horizonte. O sea, que se ha hecho muy bien, yo creo, en esta situación de haber decidido no aplicar más fertilizante en este potrero por tener niveles de fósforo suficientes para la producción de las forrajeras y la rotación de forrajeras y cultivos que se ha definido para este potrero. Bueno, creo que lo que nos importa ahora es, bueno, llegamos a esa conclusión empírica con los valores de que el fósforo está acumulado en la zona del desagüe. Y lo que nos importa ahora, bueno, ¿cuáles son las mejores recomendaciones para poder ir terminando con este problema o suavizando, tratando de evitar que llegue más fósforo a esa zona del desagüe? Bueno, entonces, sí, hablemos entonces de las prácticas de manejo que vamos a querer aplicar, recomendar y aplicar en nuestros tambos. Y ahí podemos distinguir dos tipos, tal vez. Unas van a ser las más generales, las prácticas de manejo a nivel de potrero, y luego tenemos las prácticas ya más específicas a nivel de desagüe. Las que aplicamos a nivel de potrero son básicamente los principios de conservación de suelos que tenemos que aplicar de cualquier manera. Sea que nos preocupa o no nos preocupa concretamente el fósforo, o sea que tenemos un potencial problema por los desagües. Pero las prácticas de manejo que apliquemos a nivel de potrero también nos van a ayudar, las de conservación de suelos y manejo nos van a ayudar también con este tema del manejo ambiental del fósforo. Entonces, repasémoslas rápidamente. Evitar el laboreo mecánico y minimizar los tiempos de barbecho. Evitar el laboreo mecánico, incluso hacer siembra directa, es una muy buena manera de implementar medidas de conservación de suelos. La siembra directa en ese sentido ayuda mucho. Y el minimizar los tiempos de barbecho se refiere a reducir al mínimo necesario el tiempo en el cual el suelo no tiene un cultivo. En épocas de laboreo eran los tiempos entre un cultivo y otro donde laboreábamos y preparábamos la camada de siembra. En siembra directa son los periodos que ocurren entre la finalización de un cultivo y la preparación con los barbechos químicos para la siembra del siguiente.
¿Es necesario ese barbecho para el éxito de los cultivos siguientes? Sí, pero no queremos hacerlo un periodo excesivamente largo. Las huellas de maquinaria y los trillos de animales no deben de ser a favor de la pendiente. Tenemos que evitar el tránsito de maquinaria a favor de la pendiente, y lo mismo con el trillo de los animales. ¿Por qué? Porque ya lo deben de haber visto ustedes con frecuencia, las huellas de los trillos de animales y las huellas de máquinas en favor de la pendiente son el comienzo con frecuencia de luego erosión encauzada, es decir, pequeñas cárcavas que incluso luego se pueden ir agrandando. O sea, son sitios en donde se encauza y se acelera el flujo de agua, y por lo tanto el arrastre de suelo y de nutrientes también se acelera. Por lo tanto, tenemos que favorecer el tránsito en contorno y considerar esto de la sistematización de chacras. El tránsito en contorno justamente es lo que debemos de hacer para controlar el tránsito de maquinaria, y en otra época supo ser exigido incluso en la agricultura las fajas empastadas a nivel, que su principal efecto es el de ayudarnos en el sentido de la operación de la maquinaria, es decir, hacer que las operaciones siempre sean en contra de la pendiente. Hoy día capaz que cayó un poco en desuso. En su momento creo que pensamos que la siembra directa nos iba a permitir prescindir de esta medida de manejo, pero con el tiempo creo que muchos de los que estamos trabajando en esta área de manejo y conservación de suelos vemos en realidad que es una práctica complementaria. O sea, perfectamente, aún con siembra directa, es recomendable y útil hacer las labores en contorno, es decir, en curvas de nivel, y lo mismo con los trillos de los animales. En un tambo, en donde lo funcionamos en base a pastura, desde luego que los animales tienen que moverse en el campo y pueden generar trillos, pero bueno, tenemos que de alguna manera apelar a la creatividad, de tal manera de organizar el flujo de los animales de tal manera que los trillos principales sean cortando la pendiente. Y después tenemos entonces el punto de la fertilización, para luego entrar en las prácticas específicas a nivel de desagües. La fertilización, que acá lo ponemos con este término innovador, prácticas sostenibles de fertilización, en realidad es hacer la agronomía de siempre de buenas prácticas de fertilización. En otros lugares incluso se llaman las 4 R's o las 4 C's de las maneras correctas de manejar el fertilizante, que incluye la dosis, el momento, la localización y a veces también la fuente. Pero nos tenemos que concentrar básicamente en dos, que son las más importantes en nuestro contexto, que es la dosis y la localización. La dosis de fertilizante debe de regirse por el análisis de suelo. Si el suelo no aporta suficiente fósforo, porque la fertilización histórica, digamos, ha sido más bien en la raya y en el límite, lo cual sería muy adecuado desde el punto de vista ambiental también, bueno, vamos a necesitar fertilizar. Pero puede ocurrir en tambos también que tengamos potreros en donde, bueno, fertilizamos y al final el cultivo no rindió tanto. Entonces, aquí tenemos estos 3 puntos. No aplicar fertilizante en los desagües. Los desagües no son parte de nuestra base forrajera y por lo tanto no necesitamos que produzcan mucho pasto. Sí queremos que haya pasto permanente, pero no hace falta fertilizarlo. Y no queremos colocar el fertilizante justo en un lugar en donde luego va a quedar servido en bandeja para que se vaya. O sea que tenemos que esquivar los desagües en los momentos de fertilización. Y los animales pueden estar depositando fósforo a través de la orina y de las heces en los desagües. Y eso es algo que querríamos evitar también. No queremos colocar el fósforo de las heces y de la orina de los animales en los desagües. Pero sin embargo necesitamos mantener los desagües
medio a raya, o sea, cortos. Entonces, algún manejo de pastoreo probablemente tenemos que hacer. Tal vez lo ideal sería remover mecánicamente el forraje de los desagües, pero creemos que en la práctica de repente estamos un poco lejos. Pero idealmente sería lo mejor excluir los desagües del pastoreo directo, como también debe de ser excluido en la zona más marginal de las cañadas y arroyos, pero mantener a la misma vez el pasto corto para que los desagües funcionen como tales. De lo contrario, si se hace un pastizal muy alto, el agua necesariamente va a tener que correr por el costado, por el borde del desagüe, y ahí se produce erosión en esos bordes, y es algo que, si prestan atención, también lo pueden ver desde la ruta. Bueno, de esa manera creo que abordamos más o menos los principales mensajes en torno a manejo, y bueno, me parece que estamos a tiempo para preguntas y comentarios.